Es impresionante. 44.96 el dólar, 67.37 la tasa. ¿Cómo se puede producir, cómo se puede pensar en préstamos para los que quieren generar trabajo en la Argentina? Y 41% para abajo la producción de autos. Después lo tenemos a Duhovne, con su cara de Duhovne, con su anuencia total a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, pasando la gorra, pidiendo, viviendo de rodillas a nombre de su país, decir que lo peor ya pasó, que ellos insisten. Lo peor ya lo hemos vivido en la Argentina. Nada nuevo, malo nos puede pasar. Así es, nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria, estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord, la deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo, en un contexto en el cual hemos dejado de emitir dinero desde el Banco Central para el Tesoro y vaciar las reservas del Banco Central, y el déficit lo financiamos con deuda como hacen todos los países normales. En la medida en que dejemos de tener déficit y pasemos a tener superávit, la deuda no solo deja de subir, sino que va a empezar a bajar. La simplificación, además, que hace implica que piensa que nadie entiende nada. Y nosotros, entre lo que aprendemos con la doctora Julia Estrada, pero lo que vemos también como observadores, vivimos leyendo de estos temas. A muchos de ustedes les sucederá que te vengan a decir, lo peor ya pasó, Lucila. Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Yo creo, Víctor Hugo, que esta manera de hablar, en algún punto coacheada, guiada por alguien que analiza cómo repercute esto en las masas, en un momento le sirvió, en un momento le funcionó. Hoy por hoy ya la situación es distinta y no se puede tapar el sol con una mano. Víctor Hugo, me acordaba las palabras de un gran autor argentino, de Arturo Jaureche, cuando decía que cuando los economistas hablan y no se le entiende, es porque, bueno, decía algo. Sí, lo decía quizás de una manera un poco más llana, pero me parece bastante atinado. Sí, y le quiero mostrar a Julia, acaso ya lo sabés, Julia, algo que ha comentado el Banco Mundial sobre el Fondo Monetario Internacional, que ahora va a desembolsar ese préstamo por una cuestión estrictamente geopolítica. Miren lo que dice el Banco Mundial. A pesar del apoyo sin precedentes del FMI, nunca el FMI dio un apoyo así a un país. El ajuste fiscal necesario para cumplir con el programa está cobrando un alto precio en términos de la actividad económica y el peso ha vuelto a sufrir un revés. Lo dice el Banco Mundial, que siempre tiene una observación muy especial de la Argentina. Yo les recuerdo habitualmente que si ustedes buscan Banco Mundial 2014-2013 van a encontrar cómo marcaba el Banco Mundial que la Argentina había duplicado su clase media, que era el país con más clase media en América Latina, algo que ahora se está revirtiendo. Sí, Víctor Hugo, yo de cualquier manera tengo una fuerte desconfianza por cuál es la salida que plantearía incluso en este caso el Banco Mundial, porque en la década de los 80, en la crisis de la deuda que tuvieron todos los países latinoamericanos y fundamentalmente Argentina, hubo una discusión entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que está documentada, que está escrita, en donde el FMI decía, los países de América Latina no pueden pagar porque tienen un problema de liquidez. Tienen que hacer un ajuste fiscal y poder pagarnos. En aquel entonces estaba Alfonsín, de hecho, en el gobierno argentino. Y el Banco Mundial, ¿sabes lo que decía? No es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. Tienen que acelerar reformas estructurales, decía el Banco Mundial, refiriéndose a las privatizaciones. En aquel entonces se envió un proyecto, de hecho, al Congreso de la Nación en 1987, donde se propuso privatizar Entel, Somisa, una serie de empresas aerolíneas que finalmente fue frenado en aquel entonces por una oposición, pero el Banco Mundial estaba a favor de reformas estructurales, es decir, no alcanza con el ajuste fiscal, hay que ir un poco por más. Con lo cual me gustaría saber qué proponen en este caso. Sí, de todas formas nos ahorra bastante saliva que el Banco Mundial sea crítico del Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo del gobierno argentino. Es decir, se trata de un contubernio, por decirlo de una manera más directa, que no le va a promover a la Argentina ninguna satisfacción. Esto es un camino inexorable hacia un abismo
el Fondo Monetario Internacional del brazo y por la calle con el gobierno neoliberal de las corporaciones a cargo de Macri.